Hungría es miembro de la Unión Europea, recibe fondos europeos, vota con todos los demás países europeos, pero siempre se comporta como ese socio incómodo, ese que bloquea determinadas votaciones, el que discute y el que no termina de alinearse. Desde fuera, muchos dan a esto como una explicación sencilla. Hablan de cómo es Orbán, hablan de que está realmente alineado con Rusia, hablan de cosas que realmente se quedan bastante cortas. Así que vamos a intentar, en este vídeo de Europa Oculta, explicar qué era Hungría, qué es hoy en día Hungría y cuál es el motivo de esas tensiones con el resto de países de su zona y con el resto de la Unión Europea. Por cierto, es un país que tengo que reconocer que a mí me encanta visitar. Es muy recomendable si no lo conoces. Pero en fin, esa es otra historia. Vamos a hablar de qué es Hungría y por qué parece que está enfadada con Europa. Así que, sin más, os digo lo de siempre. Dentro, vídeo. Para entender la Hungría de 2026 no debemos irnos ni a Bruselas, por supuesto, ni a Moscú, ni tampoco, ni siquiera a Budapest, sino que tenemos que viajar en el tiempo y concretamente hasta 1920. Fue en ese año donde se firmó un tratado que realmente casi nadie conoce o recuerda fuera de Europa Central, el Tratado de Trianón, un tratado por el que se le arrebató al país un porcentaje muy importante de su territorio y que por eso los húngaros todavía es algo que lo tienen muy dentro, es algo que lo recuerdan mucho. Y quizás por este tratado de Trianón y todo lo que perdieron en aquel año, después de la Primera Guerra Mundial, los húngaros se sienten como que cualquier cosa les puede activar el hecho o las alarmas de ya, ¿y qué pasa con nuestra soberanía? Le dan mucha importancia a eso porque saben que pueden perder lo que un día ya perdieron de forma muy importante. Y ese sentimiento yo creo que en parte explican cuáles son y por qué los roces continuos que casi tienen con el resto de la Unión Europea o los roces que tienen con países vecinos como puede ser Rumanía, como puede ser Eslovaquia, en fin. Hay mucha historia, mucha más historia de las que podemos entender desde otros países de Europa. Por supuesto, en este episodio no vamos a hablar ni de buenos ni de malos, sino de lo que simplemente ocurrió, de las razones que tienen los húngaros de pensar como piensan o de tener esa especie de desconfianza a que les vuelvan a mandar desde fuera de su país o a que sean incapaces de tomar sus propias decisiones. Para empezar a entender todo esto, tenemos que irnos hasta antes de aquel año, antes del 1920, antes de ese tratado. Y Hungría, la Hungría que nos encontrábamos no era precisamente un país pequeño, no era precisamente el país que podemos ver hoy, sino que formaba parte de un imperio, el imperio austrohúngaro, una mitad de Austria y otra mitad de Hungría. Eran una de las potencias europeas de la época, además con mucho. Todo el territorio de lo que podíamos considerar o de lo que se consideraba en ese momento como Hungría ocupaba, aparte de la Hungría actual, zonas bastante importantes de Rumanía, de Transilvania, zonas de Eslovaquia, zonas incluso de Croacia, zonas de Serbia, de la Voivodina y zonas de Ucrania. No era un país homogéneo como podemos entender, había muchas minorías en esos momentos en esas zonas. Había rumanos, había ucranianos, había eslovacos, había muchísimas partes de un imperio que realmente funcionaba bastante bien hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Pero en esa Primera Guerra Mundial que el imperio austrohúngaro pierde fue cuando se empieza a desmembrar, cuando cae el imperio y cuando a lo que es Hungría se le arrebatan diversas zonas, bastantes zonas de lo que era el país. Realmente en ese momento se redibuja prácticamente toda la totalidad de las fronteras de Europa Central y surgen muchos países. Surge
el nacimiento de Checoslovaquia, por ejemplo. Rumanía se expande hacia el oeste. Se crea también Yugoslavia y Austria y Hungría quedan separadas. Es decir, de lo que era un imperio, ahora pasa el mismo país en unos pocos años a ser un país bastante pequeño, como es hoy en día. Y eso significó algo muy importante para la moral de los propios húngaros o para la forma de pensar de los propios húngaros. Pero, ¿qué fue aquel Tratado de Trianón que los húngaros vieron como una aceptación, como una imposición? Y es que si nos ponemos a mirar los datos, vamos a ver cómo después de la firma de aquel tratado, Hungría pierde el 70% de todo su territorio y un porcentaje también muy importante de muchos nativos, muchas personas húngaras que vivían en las zonas que hemos citado antes, que estaban fuera de lo que es la actual Hungría, quedan fuera de su país. Fue para muchos como si de repente mantuvieran la misma casa, mantuvieran todo lo mismo, pero de repente se convirtieran en extranjeros en su propio país. E imaginaos lo que eso significa para muchas familias, los idiomas que de repente cambian en los colegios, en fin, muchísimas cosas que de repente para mucha gente de a pie cambiaron y a una forma mucho más difícil. Pero tenemos que poner a esto como una de las claves de la personalidad húngara a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos 100 años, porque esto marcó bastante y sigue marcando en lo que es la mentalidad del país. Lo que para Europa fue un simple tratado, un redibujo de fronteras para intentar evitar lo que ya había pasado con la Primera Guerra, para los húngaros fue una amputación, una humillación. Algo de lo que no han podido ni siquiera hoy resarcirse. Por eso, sí es común que en Hungría se hagan muchas referencias a esto. Trianón o el tratado se enseña lo que era la Gran Hungría en ese momento, se enseña lo que pasó en aquel momento, tanto a nivel de calle como por supuesto en los colegios. Y eso es algo que va marcando de generación en generación, digamos que es algo que no se olvida. Por no hablar de las minorías que se quedan en las zonas del país que fueron quitadas, por decirlo de alguna manera, a Hungría. Los húngaros en Rumanía, que es una comunidad muy famosa, pero también hay muchos húngaros en países como Eslovaquia, en la zona de Zakarpatia, en Ucrania. Y de manera habitual se ve a estas comunidades como húngaros fuera del país. Y esto ha sido un motivo de muchísimas polémicas y de muchos, vamos a llamarle, conflictos que ha tenido Hungría con muchos de estos vecinos. Y además explica un poco, no, bastante, cuál ha sido la política o qué tipo de políticas tiene Hungría con respecto a los países vecinos que albergan comunidades húngaras en sus territorios. De hecho, la política de Budapest para con estas comunidades o estos países ha sido siempre la de intentar proteger el idioma húngaro en esas zonas, de intentar proteger a estas personas aunque fuera desde fuera. Y cada vez que ha habido una decisión política de uno de estos países que pudiera perjudicar de alguna manera, ahí han empezado a surgir, si no conflictos, si tensiones, si malentendidos o si tensiones. La verdad es que la palabra es esa, tensiones. Pero tenemos que dejar claro una cosa. Hungría no tiene una política y tampoco tiene una intención, y tampoco vivimos en una Unión Europea donde eso pudiera llegar a ser posible, de confrontación. No tiene una política de intentar recuperar de una forma militar esos territorios. Pero lo que sí quiere o lo que sí busca es que de alguna forma esas comunidades estén respaldadas. Sí existe cierta nostalgia simbólica con respecto a lo que podemos llamar como la Gran Hungría, pero desde luego no hay planes y tampoco es planteable, incluso ni siquiera dentro de la propia Hungría, una escalada militar o un intento serio de conseguir recuperar esos territorios. No está en la agenda, pero está en la agenda, ya os digo, más
cuestiones de protección del idioma y cuestiones de salvaguardar la historia de esos territorios cuando eran húngaros, que no pierdan demasiado esa esencia, aunque políticamente sea distinto. A todo esto también tenemos que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría cae en la parte, vamos a llamarla, comunista de Europa. Y eso hace que prácticamente todas las decisiones del país en aquella época partieran desde Moscú. Es decir, ahora estamos viendo cómo de nuevo las decisiones soberanas del país se toman lejos de Hungría. Por eso digo, y por eso decía al principio, que lo de tener importancia en cuanto a la soberanía del país es algo que los húngaros lo tienen muy metido dentro, porque lo han vivido de una forma muy directa, no solamente con el Tratado de Trianón del que os hablaba al principio, sino que también lo han hablado en la época comunista del país. Incluso en 1956 los soviéticos llegaron a atacar la propia Hungría por salirse o por tratar de salirse un poquito del marco comunista de la zona. Así que es algo que, como podéis comprender, realmente está muy metido, muy dentro de todo lo que es la mentalidad húngara de este año, de 2026, de esta época, vaya. ¿Y por qué Hungría entra cuando cae el comunismo? ¿Por qué entra dentro de la Unión Europea? Pues bien, hay muchas explicaciones, pero la más importante es que Hungría necesitaba entrar dentro de la Unión Europea. Tenía una economía lo suficientemente débil como para necesitar un apoyo económico de otros, y eso solamente lo iba a conseguir estando dentro de la Unión Europea. Jamás lo hubiera conseguido estando solos o estando en un marco un poco más sin ningún sitio, ¿no? Y eso es algo que podemos comprender cada vez que viajamos a ese país. Es un país que ahora mismo es moderno, es un país ahora mismo con un sistema de transporte bastante decente, y a mí me crea la duda de que sin estar dentro de la Unión Europea, toda esa comodidad de la que tienen actualmente hubiera sido posible. Pero aquí hay un punto importante, y es que Hungría sigue deseando formar parte de la Unión Europea, pero no adherirse por completo a hacer lo que le digan desde la Unión Europea. Aquí hay un matiz importante, es decir, quiere estar dentro del club, vamos a llamarle así, pero no quiere hacer siempre lo que le digan otros del club. Creo que se entiende, ¿no? Lo que Hungría siente que quiere. Y aquí podemos ver un malentendido, o una especie de malentendido. ¿Qué es la Unión Europea para Bruselas y qué es la Unión Europea para Budapest? Porque digamos que es un poquito diferente. Porque si bien para Bruselas esto es algo más que un club, es un lugar donde, vamos a llamarlo así, las normas están por delante de los países, para Budapest es completamente diferente. Tiene que ser una unión de iguales, donde nadie sea más importante que otro, o nada sea más importante que cualquiera de los países de la Unión. Y eso no significa que quieran rechazar a la Unión, o que quieran salirse de la Unión, o que quieran absolutamente nada de eso. Pero este malentendido del que yo hablo viene desde 2004, del año donde Hungría entra en la Unión Europea. No es algo que venga de ahora o de hace pocos años, o ni siquiera es algo que venga de Orbán. Ojo que por otro lado, la Unión Europea acusa de otras muchas cosas a Hungría. Les acusa, por ejemplo, de desacreditar la independencia judicial. Les acusa también de concentrar demasiado poder político y de no luchar lo suficiente contra la corrupción. Porque para los húngaros, Bruselas actúa como una especie de chantaje hacia los húngaros, ¿no? Sobre todo en el tema de las subvenciones o de los fondos europeos, pero también con otros temas. Es decir, al final se vive como una especie de segundo Trianón, por ponerlo entre comillas, porque
de alguna manera Hungría siente que las decisiones importantes se tienen que tomar en Bruselas y no con una especie de acuerdo entre todos. Es ahí donde está el cariz de la cuestión. Por ejemplo, uno de los temas más importantes en los que hay ese tipo de desacuerdo está en cuanto a la inmigración. Hungría rechaza completamente las cuotas migratorias, además de que es una ferviente defensora del control férreo de las fronteras. Pero desde la Unión Europea lo que se insiste es que tiene que haber una política común en este tema, que debe de haber una especie de solidaridad entre los estados, que debe haber una responsabilidad entre lo que ocurre en uno y lo que ocurre en otro. Es decir, este choque al final no es una cuestión solamente de un partido político. Es decir, en cuanto a este planteamiento en Hungría, están de acuerdo hasta los opositores a Viktor Orbán. Es decir, no es una cuestión tan ideológica como muchas veces se nos quiere hacer ver desde en otros países, pero es que no tiene nada que ver. Es decir, de lo que Hungría se queja es de que los valores culturales deberían ser algo compartidos por todos y no una imposición, sea cual sea, o sea una imposición buenísima o no, sea algo impuesto desde fuera. Al final nos encontramos con lo de siempre, y es el miedo que tiene Hungría de que, o el rechazo, mejor dicho, de que todas las decisiones que les puedan afectar se terminen tomando fuera desde alguien que ni siquiera puede entender la identidad húngara o la identidad del país. Y en ese sentido, el discurso, vamos a llamarle soberanista, sí que tiene mucho calado en ese país. Pero nada de esto, de lo que estoy contando, significa que de alguna manera Hungría quiera irse de la Unión Europea. De hecho, ahora mismo depende completamente económicamente de lo que es la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, la vida para los húngaros podría ser mucho más difícil. Y eso que también es cierto y es verdad que no estamos pasando ni en Europa ni tampoco en Hungría el mejor momento económico. Entonces, esto es algo que en Hungría se sabe muy bien. Los húngaros no se quieren ir, no han planteado nunca la opción seria de irse de la Unión Europea. Pero sí han planteado que quieren otra Unión Europea quizás menos centralizada. Ahora vamos a hablar de distintos lugares, aquellas zonas que fueran arrebatadas, por decirlo de alguna manera, a Hungría en este Tratado de Trianón. Y una de las más importantes es Transilvania, que está ahora mismo dentro de Rumanía, en el centro oeste del país, que era una región húngara, donde ahora mismo vive una importante minoría húngara en el país, y donde podemos decir que es una región con cierto simbolismo importante para los húngaros. Simbolismo importante porque fueron una de las zonas donde se refugiaron el gobierno cuando les atacaron los otomanos, cuando el país quedó prácticamente destruido por los otomanos, aunque no ha sido una zona donde podemos decir que estuviera el centro del país, ni mucho menos, pero sí es una zona con un simbolismo muy importante para los húngaros. Entonces, el hecho de perder aquella zona es una de las cosas que todavía les duele bastante a los húngaros. Y aquí existe una especie de tensión importante. Tensión no bélica, como decíamos antes, pero sí que existe una tensión, porque para los rumanos es una cosa distinta. Para los rumanos es como una especie de reunificación nacional final, por llamarlo de alguna manera. Fue como la unión natural de lo que es el pueblo rumano. Fijaos cómo cambian las cosas de un país a otro. Lo que para unos es un simbolismo, un territorio con una carga importantísima de simbolismo, para otros también tiene un simbolismo importante, pero el lado contrario.
Y esto es quizás una de las cosas que termina siendo más difíciles de aceptar o de conseguir arreglar. Afortunadamente, esto no significa que, como decía al principio, exista la más mínima posibilidad de que exista un conflicto grave. Lo que sí es cierto es que de vez en cuando se producen declaraciones polémicas, se producen, digamos, tensiones diplomáticas entre los dos países por diversos tipos de cuestiones que atañen sobre todo a los húngaros que viven en esta región, pero no van más allá de eso. De todas formas, en el canal un día me gustaría tocar el tema de los húngaros de Transilvania, los Sekel, porque me parece algo muy interesante de analizarlo de forma más o menos profunda y de contar pues, quiénes son, cuáles son las ciudades, cuáles son las diferencias con los húngaros de la propia Hungría, pero eso lo dejaremos para otro vídeo porque me apetece profundizar un poquito más en ese aspecto. Desde luego, lo que sí que podemos decir que tenemos suerte es que la Unión Europea, o el hecho de que los dos países formen parte de la Unión Europea, hace que esto sea efectivamente así, se haya evitado un posible conflicto. No sabemos lo que hubiera pasado si ni Rumanía ni Hungría estuvieran fuera de la Unión Europea con este tema. Posiblemente hubiera habido mucha más tensión seria. Pero Transilvania no es un caso aislado. Hay otros casos también en otras zonas aledañas. Pero el problema de Hungría en este aspecto no es solamente con Rumanía, porque hay otras zonas que también tienen a húngaros étnicos dentro de sus fronteras y que Hungría está diciendo muchas cosas. Y el ejemplo también que podemos nombrar es el de Eslovaquia. Fijaos bien, antes de la Primera Guerra Mundial, Eslovaquia no existía como Estado y todo el territorio actual eslovaco pertenecía a Hungría, aunque la población era mayoritariamente eslovaca, eso sí es cierto. Pero toda la élite y toda la administración era eminentemente magiar. Tras la Primera Guerra Mundial nace Checoslovaquia y por tanto Eslovaquia se une al proyecto checoslovaco, abandonando así a los húngaros. Y de nuevo nos encontramos con lo mismo de antes. Con Rumanía, aquí ocurre lo mismo. Lo que para Hungría fue una pérdida, para Eslovaquia o para Checoslovaquia en aquel momento significó un nacimiento nuevo. Hoy en día la minoría húngara de Eslovaquia está principalmente concentrada en zonas del sur y sí que tienen cuestiones de idioma, cuestiones de incluso de pasaportes, algo que también se está haciendo con los húngaros de Rumanía, que es la intención de que muchas de estas personas reciban pasaportes húngaros si así lo desean. Pero cuando decimos que Hungría trata de salvaguardar los derechos de la lengua, los derechos de esas personas, desde Eslovaquia sí que es algo que se ve como algo que pueda poner en tela de juicio su propia soberanía. Al final es todo un juego de quién dice qué y quién tiene miedo de que otros decidan por ellos. Pero de nuevo, y supongo que gracias a que existe la Unión Europea, no existen tensiones más allá de lo diplomático, de los puntos en desacuerdo sobre cómo hacer con estas personas, sobre la lengua y sobre ese tipo de cosas. Aunque aquí hay que añadir que no estamos hablando que sea la zona de Eslovaquia una zona con tanto simbolismo como es el caso de Transilvania, que sí es un poquito más especial. Y aquí tenemos que hablar de algo que da para mucho, y es que en Ucrania también hay una zona de húngaros, concretamente es la zona de Zakarpatia, que está al oeste, bueno, es la zona justamente más cercana de la frontera de Ucrania con Hungría. Bien, y aquí viene el origen de muchas de las cosas que también vemos actualmente. ¿Por qué Hungría con Ucrania no se llevan tan bien? ¿Por qué, digamos que Orbán no tiene tanta simpatía por
Zelensky de la que podríamos ver con cualquier otro líder europeo. Muchos dirán que es porque tiene afinidad con Putin. Desde luego, lo de Rusia o la relación con Rusia luego la trataré. Pero no tiene tanto que ver con eso, sino más con, de nuevo, las mismas cuestiones que atañían a las relaciones que tiene Hungría tanto con Rumanía como con Eslovaquia, que es una cuestión de los húngaros que viven en esos territorios. Y aquí sí que existieron tensiones fuertes debido a que desde Ucrania se trataba de homogeneizar de alguna forma el idioma también en estas zonas, algo que en Budapest no sintió nada bien, no sentó nada bien, que es el hecho de intentar apartar el húngaro, y eso es algo que desde Hungría se ve con bastante temor, porque ven a las personas que están fuera de sus fronteras como algo de lo que deben responsabilizarse, algo de lo que deben cuidar, porque es lo único que les queda de todo lo que significaba de alguna manera su identidad nacional. Y eso es un sentimiento bastante fuerte. Y lo que, de nuevo, para unos tiene un significado, para otros tiene otro significado distinto, que es el de Ucrania, que son personas que necesitan cohesionarse con el resto del Estado. Aquí ocurre lo mismo, la única diferencia, o la mayor diferencia, si acaso, es que no tenemos a una Unión Europea de por medio de los dos países. ¿Hasta qué nivel complica eso? Pues realmente no creo que sea demasiado diferente, pero las tensiones es verdad que existen. A lo que sí que hay que hablar es que hace unos meses recuerdo que se empezó como a divulgar el bulo de que desde Hungría estaban preparando una operación, que si en un momento dado ellos podían entrar. Desde luego aquello no era cierto. Volvemos a lo de antes, no existen planes, o por lo menos no existe una sensación de que Hungría podría llegar a hacer una cosa como esa. Desde luego sería muy difícil que se pudiera defender como una acción sin ningún tipo de reprimenda o sin ningún tipo de sanción. La comunidad internacional en todo su sentido no tendría una buena acogida, y eso desde Hungría lo saben perfectamente porque lo hemos visto y lo estamos viendo en el caso de la entrada de Rusia en Ucrania. Pero el hecho de que veamos en reuniones o en encuentros de grandes líderes europeos cuando hay desplantes entre Orbán y Zelensky, pues es algo normal, que no tiene tanto que ver con la sensación de que en Hungría o que Orbán quiera que pierda Zelensky o algo similar, sino sobre todo con este tipo de tensiones que, por cierto, se hicieron muy visibles en el año 2017, que fue cuando Ucrania trató de poner por delante su idioma, el ucraniano, también en esas zonas de mayoría húngara. De hecho, lo que sí hemos visto durante estos años de guerra en Ucrania, en Hungría, es que Ucrania realmente condena la invasión rusa en Ucrania. Hungría ha sido uno de los países que más refugiados ha acogido, realmente por una cuestión de cercanía. Es decir, no es una cuestión de que Hungría se haya puesto un poquito como mirando hacia otro lado con esto, no, pero sí que existen por otras razones diferentes estas tensiones que, como digo, se han hecho muy efectivas, sobre todo a partir de ese año, de 2017. Pero hablábamos al principio, o hace un rato, sobre si Orbán es una especie de aliado de Putin. Y yo creo, y esto lo voy a decir con una frase, que es el hecho de que creo que no existe un país que tenga más animadversión y más miedo de que Rusia vuelva a decidir cosas sobre ellos, que es Hungría. Y el porqué está muy claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría cae en el lado soviético, vamos a llamarlo así. Es decir, se convierte en otro país comunista. Y en toda esa época, evidentemente, todas las decisiones, todo lo que ocurría en ese país, se tomaba
desde Moscú. E incluso en 1956 la Unión Soviética llegó a atacar Hungría, a la propia Hungría. Y eso está en la memoria familiar y en la memoria de cada húngaro, porque realmente no estamos hablando de una época demasiado alejada en el tiempo. Es decir, hay muchas personas que han tenido familias, que han vivido esa época y eso no es algo tan fácil de arrancar. Es decir, no existe una visión en Hungría más cercana a Rusia. De ninguna de las maneras, no puede haberlo. Está ese pasado muy vivo. Pero el pequeño matiz es que si Hungría algo no quiere es depender solo de un solo bloque. Entonces ahí sí que podemos ver una cierta, ¿cómo podemos definirlo? Un cierto movimiento entre ir hacia un lado pero no dejar de mirar hacia el otro. Es como una especie de, vale, estamos solos, somos pequeños, tenemos que depender del resto, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y luego hay algo que es bastante pragmático, que es la cuestión de la energía. Y es que Hungría depende muy mucho de la energía rusa para funcionar. Y de momento las cosas no las ve como que se pueda ir hacia otro lado de una forma fácil. Por eso también el movimiento de intentar no irse demasiado hacia un lado, de momento no les sale mal. Y quizás la respuesta al por qué es ese movimiento de Orbán de mantener ciertos canales con Rusia, de mantener acuerdos económicos, siempre hasta donde puede, no rompiendo y dejando a su país en medio de la nada, donde a lo mejor no podría o todo sería mucho peor. Porque, por supuesto, lo que vemos también es que Hungría no sale de la OTAN, no sale o no quiere y tampoco han manifestado en ningún momento una posible salida de la Unión Europea. Es decir, se mantiene dentro de lo que le corresponde o de lo que consideran que corresponde, que es estar dentro del bloque europeo. Y quizás es por eso por lo que hay una diferencia con respecto a la reacción de Polonia o de los países bálticos. Mientras el odio, por decirlo así, es similar, desde los bálticos o desde Polonia sí que se apuesta por una confrontación directa. Quizás porque desde esos países se palpa como más urgente o con más miedo de una posible intervención en esos países, y no tanto desde Hungría. Pero esto yo lo explico con una frase, y es que el que fue ocupado teme un regreso, pero el que fue aplastado teme quedarse atrapado de nuevo. Quizás después de este vídeo puedas entender cómo realmente va mucho más allá de lo que se puede decir en las noticias, de la ideología de Orbán o de que Hungría tiene... No, al final es una cosa mucho más simple, pero un poquito más profunda de lo que nos quieren hacer pensar en los medios de comunicación. Pero también nos hace entender cómo es esta nueva Unión Europea, esta nuestra Unión Europea. Quizás muy pendiente de que las decisiones se tomen de una manera determinada y no tan pendiente de cómo hacen las cosas o de la forma de pensar de cada uno de sus miembros. Y obviamente no es algo sencillo. Estamos hablando de que la Unión Europea se compone por muchos países con una mentalidad distinta, con una historia muy distinta con respecto a temas muy similares que han pasado en la historia y que hay que intentar encajar todas esas ideas. Pero si tenemos algo claro y si esto nos enseña algo, es el hecho de que a veces hay que intentar comprender al otro, comprender qué quiere, comprender cuáles son sus miedos y cuál es su manera de interpretar esos miedos. Y cuando eso se haga, seguramente podamos ver una Unión Europea mucho más fuerte de lo que es hoy en día. Vamos a dejar el vídeo aquí y no sin antes recordarte que aquí subo vídeos todos los días, que esto fue Europa Oculta, que espero que te haya gustado este vídeo y que aquí seguimos dando guerra cada día. Que si te gusta algo aquí, que te suscribas al canal. Vamos a dejar el vídeo aquí y la frase que digo siempre es sencilla, que es
Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.